Retornamos al interactivo de la orientación. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista, y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Con nosotros ahora un destacado profesional de la salud, médico internista y hematólogo, el doctor Anthony Cuevas. Vamos a hablar de hemofilia. Feliz tarde, doctor. Bienvenido a Sábado de Consultas. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a los radioescuchas y a todos los que están aquí en cabina para orientarles y hablarles un poco sobre esta enfermedad. Es un honor para mí aceptar esta gran invitación a este espacio de radio. Y estamos aquí a la orden. Muchas gracias, doctor. Doctor, explíquenos y descríbanos qué es la hemofilia. ¿Qué es lo que significa este concepto? Se habla de hemofilia a una enfermedad que es de carácter hereditario, donde tiene como principal sintomatología la presencia de sangrados de forma descontrolada, y esto se debe a un déficit en unas proteínas que se llaman factores de coagulación, pero específicamente las proteínas que son el factor 8 o el factor 9, y esto a su vez hace que la hemofilia pueda ser llamada hemofilia A o hemofilia B, dependiendo del factor. ¿Me explico? En el caso de la hemofilia A hay un déficit del factor 8, que es uno de los factores importantes en cuanto a la coagulación. Hablamos de coagulación es al proceso en el cual el cuerpo hace los tapones de sangre para evitar las hemorragias. Entonces el factor 8 es también llamado factor antihemofílico A. De ahí es que viene el nombre hemofilia A, perdón. Y la hemofilia B ya habla cuando hay un déficit del factor 9, por lo mismo, porque este se llama factor antihemofílico B. Y esta enfermedad es de carácter recesivo ligado a cromosoma X. Me refiero a que se encuentra la mutación en el cromosoma X y por lo tanto predomina más en los hombres. En el caso, doctor, que usted hablaba, ¿es una enfermedad genética? Sí, es genética. Pero en el caso de que al momento no se descubra que nace el niño, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo se da cuenta su familia que ese niño, esa niña es hemofílico? ¿Qué presenta su cuerpo o su estado de ánimo? ¿Tiene alguna característica? Normalmente, como mencioné que es carácter hereditario, estos niños provienen de madres que pueden ser portadoras y que hayan tenido algún familiar que tenga estos datos de hemofilia. Cuando el niño nace, esto puede traer ciertos problemas, datos de sangrado, por ejemplo, algunos hematomas, e incluso puede darse lo que es un sangrado intracraneal, o sea, dentro de la cabeza, que esto está dentro del 2 al 8%, y esto se da más cuando es un parto natural. Antes del nacimiento, entonces tenemos que buscar la historia clínica a ver si la madre tiene algún historial de algún familiar que haya sido hemofílico o si ha tenido más hijos con la misma condición. Doctor, ¿qué inconveniente tendría una persona que padece falsemia siendo hemofílico? Eso sería jugarse el premio mayor. Porque una cosa es falsemia, que es un defecto a nivel de la hemoglobina, y otra cosa es hemofilia. Entonces tendría muchos trastornos, ya sería tanto lo que es la anemia como los datos de sangrado, pero ya esto sería un caso sumamente excepcional, porque hasta la altura no he visto en lo personal ningún caso de las dos enfermedades combinadas. O sea, se puede decir que de 10 casos, 1 con hemofilia. Ni siquiera uno. No. Wow. Yo diría 0.25, porque es, como dije, es excepcional. Ok, desde ahora usted se puede sumar a esta conversación con nosotros. Recuerda que con nosotros tu consulta es gratis. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Retornamos a esta interesante conversación con el doctor Anthony Cuevas. Él es hematólogo y médico internista. Doctor, ¿cómo podemos identificar si hay que hacer alguna prueba en específico? Si eso es una historia clínica, si a simple vista se puede ver una persona hemofílico. La historia clínica es lo primero que impera.
En este caso, tenemos que revisar, por ejemplo, si la paciente es de las que son llamadas portadoras obligadas, y para poderlo determinar tenemos que ver si la paciente es hija de un paciente hemofílico o si ha tenido más de un hijo hemofílico en diferentes embarazos, o en todo caso ha tenido un hijo hemofílico y a eso se le añade un familiar que tenga ese trastorno de hemofilia y que venga de parte de la madre. En ese puntito, ¿cómo se identifica que ese paciente sea hemofílico? ¿A través de un análisis en sangre? Se hace un análisis de sangre, por ejemplo, se hace un tipo de análisis que se llama tiempo de tromboplastina parcial activada o TTPA, el cual va a estar prolongado y el cual en las pruebas no puede presentar ciertas correcciones. Ahora, cuando no la presenta, ya presentaría una complicación que se llama la presencia de inhibidores de factores de coagulación. ¿Qué lleva entonces a hacer esa prueba? Porque, como les reitero, no es algo que se puede ver a simple vista. ¿Qué condiciones de salud llevaría al médico a solicitar una prueba específica para determinar la presencia de hemofilia? Lo más importante de las hemofilias son los sangrados, y estos sangrados van a ser concurrentes y van a presentarse más específicamente, aunque se presenta en varias zonas, pero el 90% de los sangrados se da más en las articulaciones mayores, como hombros, rodillas, codo, muñecas, y esto se conoce como hemartrosis. También vamos a ver que en un 10 a un 15% van a presentar sangrados gastrointestinales, sangrados orofaringeos, o sea, el cepillado puede presentar datos de sangrado. Vamos a ver también que puede presentar sangrados intracraneales y sangrados musculares. Los sangrados musculares vienen siendo en el 30% de los pacientes. Entonces, cuando vemos esta historia, vamos entonces a realizar esta prueba, la que yo dije, la TTPA, que estaría prolongada, que es lo que habla que la sangre tarda mucho tiempo en coagularse. Cuando vemos esto, entonces tenemos que realizar lo que son la titulación o la cantidad, medir del factor 8 y del factor 9, y también podemos medir el factor 7 dependiendo, para entonces ver si estamos ante un caso de hemofilia congénita y que tal vez no se haya descubierto por una madre portadora y que tal vez no lo sepa. En el caso, doctor, perdón, de que usted habla de las articulaciones, ese dolor, pero podría confundirse con, como los dominicanos somos médicos todos, que tiene reumatismo el niño. O en el caso también cuando se le hace un hematoma, cuando dice sangrado muscular, que a veces hay hematoma en el cuerpo, también se dio un golpe o algo. Se podría confundir, pero en el caso de la hemartrosis no solamente va a ser el dolor crónico, es que esa articulación va a estar abombada. Va a tener un cambio físico notorio y el paciente no lo va a poder mover. Y cuando en un momento que a alguien se le ocurra, como siempre mucha gente ocurre en los campos, lo punciona, sale sangre en vez de líquido sinovial. Entonces ahí estaríamos ante una hemartrosis. Doctor Cuevas, hablamos de la situación que se expresa, las características, los tipos de análisis, pero me gustaría saber, ¿tiene tratamiento la hemofilia y tiene cura? Lo primero es que la hemofilia no tiene cura. Al ser una enfermedad genética, usted nace y tiene que aprender a vivir con ella. El tratamiento se basa principalmente en la profilaxis. Profilaxis significa manejar para prevenir que algo suceda. En este caso, prevenir que sucedan los sangrados. También tenemos otro tipo de tratamientos como los antifibrinolíticos, o sea, para evitar que los coágulos se desbaraten. Hay otros medicamentos como la desmopresina, que se puede usar tanto intramuscular como intranasal, pero el tratamiento clave, el más eficaz, sería el uso de concentrado de factores deficientes, ya sea del factor 8 o del factor 9, dependiendo de la hemofilia que se presente. Y podemos utilizarlo de manera profiláctica o como tratamiento en ciertas hemorragias, ya sea por casos de hemartrosis, por casos de trauma, o sea, de golpes que se den por accidentes, o si se va a someter a una cirugía menor o a una cirugía mayor. Queremos hablar un poquito de anemia, pero antes de irnos a esa pregunta, doctor, ¿cómo es el comportamiento de la menstruación en una mujer que sea hemofílica con respecto al nivel de sangrado? Sería mucho mayor, pero con una mujer hemofílica per se, también es un caso, por así decirlo, excepcional.
Menos excepcional con pacientes falsémicos y hemofílicos, pero sí sería excepcional porque, como habíamos mencionado, está limitado al cromosoma X. Entonces las mujeres tienen doble cromosoma X y el hombre tiene cromosoma XY. Y lo que vemos más que todo es que las mujeres no se presentan del todo como hemofílicas, sino como portadoras. Okay. Tienen un cromosoma X afectado y el otro sano. Ya las mujeres que tengan los dos cromosomas X afectados ya son casos mucho menores. Okay. Y por eso vemos que es más en los hombres, porque al tener un solo cromosoma X y estar afectado es el que va a manifestar la enfermedad. Ok, entonces, doctor, sobre la anemia, quisiera que usted nos abordara ahí un poquito sobre eso. Si la anemia finalmente, hay diferentes tipos de anemia, ¿verdad? Correcto. Pero hay una anemia que siempre persiste en los análisis de las personas. ¿Esto tiene algún tipo de cura? ¿Tiene que ver con algún otro órgano del cuerpo humano? Dependiendo del tipo de anemia, podemos manejarla. Y yo siempre digo que el tratamiento principal de una anemia es buscar la causa y tratarla. Las anemias siempre son secundarias. Lo he aprendido de mis profesores. Siempre son secundarias. Nunca aparece la anemia porque sí, porque yo estoy aquí y ya. No, siempre viene algo atrás, ya sea por una deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, por destrucción temprana de los glóbulos rojos, que esto se conoce como anemia hemofílica, por datos de cánceres, ya sea de tumores sólidos o cánceres propios en la sangre, como las leucemias, los linfomas, los mielomas múltiples. En fin, hay muchas causas de anemia. Lo principal es eso, identificar la causa y manejarla. Es más, se puede dar incluso anemia por infecciones o inflamaciones debido a que el cuerpo como mecanismo secuestra el hierro que hay dentro de la sangre para que las bacterias no se alimenten y de esa forma entonces se produce la anemia por esa falta de hierro, pero no porque no lo tenga en la dieta, sino que está secuestrado. Esto se conoce como anemia inflamatoria o también anemia de los trastornos crónicos. Estamos conversando con el doctor Anthony Cuevas. Él es hematólogo y médico internista. Si usted tiene alguna pregunta sobre temas o enfermedades relacionadas con la sangre, pues esta es una excelente oportunidad. Bueno, yo tengo una pregunta, doctor. Luego de la explosión de la COVID-19, La consulta de Marta. muchas personas han aprendido palabras, hemos aprendido palabras que no manejábamos, porque a ti, tú te haces unos análisis, un hemograma, y inmediatamente lo que busca es cómo tiene el colesterol, los triglicéridos, si tengo anemia, el hematócrito, en cuánto está, cuál es el mayor. Pero lo que es el dímero D, y cuál es la diferencia con la hemofilia. Porque ya, ¿cómo tiene el dímero D? Antes la gente Ni por lo siquiera menos sabía. yo no conocía eso. Ni siquiera sabía el término. Exactamente, yo no sabía eso hasta que lo vi con el COVID. ¿Cómo me ayuda con esto? Lo primero es que una cosa es hemograma y otra cosa bioquímica, colesterol, triglicéridos. Lo segundo es que para la anemia usamos es la hemoglobina y no el hematócrito, porque el hematócrito viene siendo la relación entre el plasma, que es el líquido que hay, y la cantidad de glóbulos rojos. En el caso del dímero D, que vamos a explicar que tiene que ver más con esto de la coagulación, en el caso de la hemofilia, podría parecer normal, a veces elevado, pero no tanto, porque lo que pasa con la hemofilia es que no se produce la coagulación de forma adecuada. Y el dímero D es un producto de degradación del coágulo. Me explico. Cuando ocurre lo que es la llamada cascada de coagulación, que intervienen todos esos factores, incluyendo el 8, el 9 y todo, primero las plaquetas son las que se encargan de taponar cuando hay una cortada, una herida, una cortada, como la quieran llamar. Entonces, estas plaquetas se adhieren, se pegan hacia lo que es la herida y comienzan a agregarse más, se activan. Entonces, de ahí vienen las proteínas de los factores de coagulación para que ese tapón, o mejor llamado coágulo, se afiance, o sea, no se rompa, lo estabilice. Y esto se hace mediante la formación de una proteína llamada fibrina. ¿Qué pasa? Ya una vez que se repara el tejido, entonces actúan otros factores que son anticoagulantes, que ese coágulo, valga la redundancia, se rompe y se liberan ciertos productos. Y uno de esos productos que se liberan por la destrucción de la fibrina es el dímero D. ¿Qué ocurre?
En el caso del COVID-19 se demostró que es una enfermedad que causa muchos coágulos y la elevación del dímero D se debe a eso, porque ocurre en el mecanismo casi igual que una condición llamada coagulación intravascular diseminada, que es cuando el organismo, por algún dato infeccioso, y el COVID-19 es una infección, aunque viral, pero es una infección como quiera, al igual que las infecciones bacterianas, por parásitos de cualquier tipo o datos inflamatorios, lo que hace es que van creando muchos coágulos, y el cuerpo, como entiende que esos coágulos no son necesarios, comienza a destruirlos y se va liberando dímero D. Pero ¿qué pasa? Este dímero D es anticoagulante y el cuerpo sigue formando coágulos y va atrapando moléculas de dímero D. Y esas moléculas de dímero D van a seguir rompiendo esos coágulos. Y al formarse tantos, se van a consumir las proteínas de factores de coagulación. Y entonces ahí ya pasa de provocar muchos coágulos a provocar sangrado. Doctor, y entonces estamos ahora en un clima tropical. El tema del dengue, y quisiera que me explicara brevemente la relación entre plaquetas, dengue y hemofílico. Una persona que sea hemofílica y le dé dengue, ¿cuál es su riesgo de vida? Ay, eso es sumamente peligroso. Porque en la hemofilia vemos que las plaquetas van a estar dentro de lo normal porque no se afecta la función plaquetaria. Pero cuando vemos un paciente que se afecta con dengue y que sea hemofílico, va a haber una gran afección a nivel de sangrado y más si es una hemofilia grave. Porque la hemofilia se clasifica según la cantidad del factor que está deficiente en grave, moderado y leve. Entonces, un paciente grave que tiene un factor menos de un 1% y que presenta el dengue, que este virus va a destruir de forma periférica las plaquetas, aparte que va a causar extravasación de líquido, o sea que el líquido que va a la sangre se va a los tejidos, a la carne. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que los datos hemorrágicos, los datos de alarma van a ser mayores, la hematrosis va a ser mayor, los sangrados intramusculares van a ser mayores, incluso puede haber sangrado intracerebral, intracraneal, un sangrado cerebral. Entonces es muy peligroso para los pacientes hemofílicos contraer dengue. Por eso, una de las cosas es que un paciente hemofílico tendría que evitar los depósitos de aguas limpias, evitar vivir en cañadas, cosas que sean reservorios para la Aedes aegypti, que es el vector del dengue. Doctor, hablamos al inicio del programa que el paciente hemofílico tiende a sufrir algunas alteraciones en las articulaciones. Ahora, me gustaría saber, ¿cómo se puede reducir el daño en las articulaciones en un paciente hemofílico? Se reduce mediante lo que es el uso profiláctico de los factores de coagulación deficientes. Si es un hemofílico A, se le aplica el factor 8. Si es un hemofílico B, factor 9. Tenemos que vigilar que no presente la complicación de los inhibidores de factores de coagulación que pueden complicar más lo que es la hematrosis o el sangrado. Y en todo caso, de requerirlo, esos pacientes ya deberían ser intervenidos quirúrgicamente según la gravedad de la hematrosis. Puede existir ahí mismo, en el mismo orden, puede existir padre, madre hemofílico. No siendo la madre portadora, porque bien explicó que las mujeres generalmente tendemos a ser portadoras, pero puede ser madre y padre hemofílico. Podría pasar, pero no es recomendable. Pero que tú no sabes. Imagínense, la pareja que te toque. Imagínense tú yo no sabes soltera. Si es No sé si mi paciente, si mi esposo o mi futuro esposo va a ser hemofílico. Es poco probable. Les voy a explicar por qué. Aquí en República Dominicana. La prueba, Denise, antes sí. Aquí en República Dominicana existe el programa para los pacientes hemofílicos, diferentes programas. Entonces, estos pacientes, normalmente hay pacientes cuando tienen la hemofilia leve, tienden a ser asintomáticos y en la edad adulta es que se diagnostican. Pero los pacientes graves, que son más del 50%, es a partir del nacimiento que se detectan. Esos pacientes son captados por el programa, se les orienta, se les dan educación genética. Se da acompañamiento. Se da acompañamiento y educación genética para evitar que dos personas hemofílicas contraigan procreación de hijos. O sea, tratar de evitarlo, disminuir lo más posible lo que es la generación de la hemofilia. Entonces, por eso digo que es poco probable que mujeres salgan hemofílicas de forma per se.
porque en estos programas lo orientan. Incluso estos pacientes tienen sus propias tarjetas, se les orienta. Tiene siempre que llevar su tarjeta para cuando ocurra un caso de emergencia o que vaya a consultar con cualquier médico de forma. Usted le presenta la tarjeta para que vea que usted es hemofílico. Sí, doctor, quisiera que habláramos un poco de leucemia. La gente generalmente asocia la leucemia como el cáncer en la sangre. ¿Eso es así o se dan manifestaciones contrarias, que no sea por un cáncer? La leucemia de por sí es un cáncer en la sangre, porque todo cáncer es un crecimiento descontrolado de un tipo específico de células que van entonces a causar daño, y lo que más mata del cáncer es la propagación de esas células a otras partes del cuerpo, que esto se conoce como metástasis. Por ejemplo, si alguien tiene un tumor, un cáncer a nivel cerebral, que este pueda migrar al pulmón o al hígado, esas células, entonces eso sería metástasis, y esto es lo que provoca la gravedad del cáncer y por lo tanto es lo que priva la vida. En el caso de las leucemias es cuando hay crecimiento descontrolado de un tipo de células de la sangre, dependiendo si es glóbulos blancos principalmente, lo que se le aplica más que todo, lo que es la leucemia. Porque cuando es glóbulo rojo ya tiene otro nombre, que es policitemia vera. Cuando son plaquetas se le llama trombocitemia esencial. Y son ya, por ejemplo, síndromes crónicos. O sea, que un paciente puede durar bastante tiempo. Pero las leucemias es cuando hay un crecimiento descontrolado en el número de glóbulos blancos. Principalmente en el caso, por ejemplo, de los neutrófilos, que son los que se encargan de las infecciones bacterianas. También puede ocurrir en el caso de los linfocitos que tratan lo que son los virus. En fin, de hecho hay 5 tipos de células de glóbulos blancos. Entonces, cuando hay un crecimiento descontrolado en el número, se habla en todo caso de leucemia. Aunque la leucemia se divide y se aplica más a nivel de los neutrófilos, que se conoce como leucemia mieloide. Y dependiendo de su aparición brusca o ya de forma ya por varios tiempos y que se detecta luego, es que viene de aguda a crónica, siendo la aguda la que tiene peor, por así decirlo, pronóstico, porque es la que ataca de forma agresiva. En ese sentido, doctor, usted habla de leucemias. Hay pacientes de leucemias que duran mucho, o se le controla o se sanaron. ¿Realmente se sanan? En realidad o no en se el sana. futuro, luego que una persona haya tenido una leucemia y tenga ya 10 años limpio, no vuelve a aparecer en la sangre. Hay leucemias que son agresivas, que pueden aparecer ya luego de los 5 años, de los 10 años, pueden presentarse nuevamente. Entonces, por eso no decimos que el paciente se cura, sino que va a presentar una enfermedad mínima residual que no va a presentar progresión de la enfermedad. Por eso que los tratamientos lo que conllevan es para prolongar la sobrevida a un rango de 5 años como mínimo hasta 10 años. Pero hay algunas enfermedades, algunas leucemias que pueden aparecer. En el caso de las leucemias agudas es un poco difícil porque al ser el tratamiento algo agresivo, se tiene que manejar de forma fuerte, de forma agresiva, y muchas veces los pacientes responden y puede durar una larga vida, pero otras veces no, y tienden a fallecer. ¿Cuáles son las causas, doctor, que provocan este cáncer? ¿Es hereditario o puede ser adquirido por el estilo de vida? Eso se da por ciertas mutaciones a nivel de lo que es la creación de las copias, y muchas veces se da por factores externos, aunque existen lo que son factores genéticos, pero predominan también lo que son los factores externos, como exposición a ciertas sustancias. ¿Cómo cuáles, para orientar a la persona? Los derivados del benceno, como por ejemplo los combustibles, las personas que trabajan mucho en las bombas de gasolina y que están muchas veces expuestas, el mismo cigarrillo, porque el cigarrillo no contiene solamente nicotina, hay una serie de cosas, incluso el cigarrillo contiene alquitrán, por si no lo sabían. Alquitrán, el mismo alquitrán que usan para los barcos. Sí. No para los barcos, para el asfalto. Oh, okay. Para el asfalto. Y es un derivado del benceno. Entonces, tiene 3 componentes derivados del benceno,
Y por eso se relaciona el tabaquismo con el desarrollo de cáncer, por ejemplo, cáncer de pulmón, también con cierto tipo de cáncer en la sangre, como por ejemplo la misma leucemia. Entonces, muchas veces esos factores externos son los que vienen y que, por así decirlo, contribuyen al desarrollo de la leucemia. Y la alimentación también tiene También la que ver. alimentación puede influir, porque si tenemos una alimentación deficiente en ciertos nutrientes que estimulan lo que son los distintos genes o las distintas proteínas que controlan la producción de las células, entonces puede prevenir lo que son los ¿Y el cambios. ron y la cerveza? No está demostrado eso. Pero puede influir. Doctor, el tiempo se nos agotó, pero antes de irse, con relación, hay una consulta que nosotros llamamos la consulta de la abuela. Ajá. Los remedios caseros para combatir la anemia, lo que prepara la abuela. Hígado de pollo. ¿Eso funciona realmente? ¿O hay que, como quiera, hacerse la vino con evaluación e ir vija. al médico? Primeramente hay que saber, recuerden que son diferentes tipos de anemia. Aunque la anemia más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro, que de ahí es que vienen todos esos remedios. Sí. Pero hay remedios que no son efectivos. Ese no es tan efectivo porque no presenta hierro, ni el vino ni la vija. Y el jugo de la remolacha con zanahoria y avena. Mucho azúcar que tiene. El jugo de la remolacha ayuda a lo que es la anemia por deficiencia de ácido fólico. De hecho, en mis redes sociales he estado subiendo ciertos videos cortos o reels hablando sobre estos tipos de mitos y aclarando, desmintiéndolos. Y de hecho hablé del jugo de la remolacha, que refería a esto. La remolacha no tiene hierro, pero sí contiene vitamina B9 y ayuda en la deficiencia de ácido fólico, pero no en la anemia ferropénica. Para que vean que no todo lo que es negro, marrón o oscuro tiene hierro. Bueno, doctor, por favor, déjenos sus contactos, sus redes, el hígado para de que pollo. las El hígado de personas puedan... pollo sí tiene mucho hierro, eso ¿Verdad? sí, Ah, eso sí lo interesante. pueden comer. Y las legumbres como La legumbre los guandules, verde. las habichuelas negras, lentejas, garbanzos, todo eso. Bueno, doctor, sus contactos y sus redes para que este tema tan interesante, los amigos oyentes, pues también le puedan hacer sus preguntas por esa vía. En Instagram estoy como DR Anthony Cuevas. También en TikTok, que acabo de De crearlo, la red, sí. DR Anthony Cuevas 22. En Facebook estoy como Anthony Cuevas y como Jaime Antonio Cuevas, que es mi nombre de pila. Y también para ciertos contactos tenemos el 809-977-2508 y el 829-871-4222. Bueno, nosotros vamos a continuar, doctor Cuevas, muchísimas gracias, con más contenido de Sábado de Consultas. Quédese con nosotros. Estás escuchando